noches. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Nosotros somos el grupo CPT, que somos una organización que ejecuta diversas actividades orientadas al tema de desarrollo corporativo, al tema de comunicación corporativa y al tema de cultura comunitaria. Hoy vamos a trabajar un espacio de interaprendizaje que está asociado a un tema que creo que es importante, el tema del storytelling. Y puntualmente de este recurso vamos a hablar sobre la importancia que entender que el storytelling en general, el impacto que tienen las historias y cómo tener esta visión trascendente de cómo este storytelling podemos usarlo nosotros como un recurso en los diversos escenarios que nosotros nos desarrollamos, que nos ejecutamos. Mi nombre es Joseph Navarro. Yo voy a ejecutar este espacio de aprendizaje en el cual voy a compartirles algunas ideas que creo que son importantes en algunos momentos de esta conversación, que la idea fundamentalmente es poder tener un intercambio de posturas sobre los diversos factores que tiene el storytelling, ¿no? Mi carrera base es comunicación, yo soy coach, básicamente ejecuto proyectos de desarrollo en estos temas que están orientados a el tema corporativo, al tema de formación, el tema de gestión cultural. Hoy voy a acompañarlos en este espacio que creo que es importante que quienes estamos acá podamos conocer esta herramienta que es sumamente valiosa en lo que significa en los diversos campos que nosotros podemos desarrollar, liderar, generar, ¿no? La idea es de que ustedes que estén presentes puedan irse con 2 o 3 ideas anclas de lo que significa el storytelling según mi perspectiva. El primer punto de partida siento yo que es importante pensar, reflexionar para nosotros qué significa el storytelling. Si cada uno puede hacer esa pregunta interna, pero una pregunta profunda, ¿no? Para aplicar el pensamiento y tal vez llegar a la metacognición de pensar en lo que están pensando, ¿cómo lo definiría? ¿No? Ya que seguramente hemos escuchado esto en diversos campos de acción y hemos tenido algún tipo de interpretación de lo que significa el storytelling. Entonces, para mí, como recurso, siempre es importante empezar con esta reflexión. ¿Cómo podemos definir el storytelling? Seguramente algunos tienen una definición bastante exacta, bastante importante y muy adecuada. De repente otros estamos en una generalidad, pero sí los invito a que puedan reflexionar qué es el storytelling. Porque la idea en este espacio de interaprendizaje, tengamos la claridad de lo que es el storytelling e irnos, como les decía, con 2 o 3 cosas importantes de lo que significa, ¿no? En primer lugar, una definición que a mí me gusta mucho y que creo que es importante, lo que vamos a generar, es la que figura, ¿no? El storytelling es una herramienta de comunicación y eso tenemos que sostener. Es una herramienta de la comunicación corporativa. Y en base a esa herramienta debemos poder tener su aplicación para poder usarla de manera efectiva, ¿no? El diseño es una secuencia de acontecimientos, sucesos, hechos, ¿no? Que busca enfocarse, y acá lo importante, en nuestros sentidos y en nuestras emociones. Ese es el campo principal en el cual yo definiría lo que es el storytelling. Ahora, traigamos al presente lo que sabemos, ¿no? Porque todos hemos narrado historias, por lo menos una oportunidad. Todos hemos narrado una historia, en cualquier tipo de escenario. Lo sustantivo de estas historias de storytelling es que generan una atención proyectiva. Y eso va a ser un buen punto de inicio a lo que vamos a trabajar hoy día en este espacio, ¿no? Es una herramienta de conexión y persuasión, que es el segundo punto que vamos a trabajar en el espacio. Y en tercer lugar, es una herramienta altamente pedagógica. ¿Por qué digo altamente pedagógica? Porque sobre eso vamos a construir esta idea central de los diferentes campos de acción que podemos usar en el storytelling. Entonces, cuando nosotros tenemos ese enfoque, nos damos cuenta que el storytelling facilita la recordación del mensaje clave. ¿Y por qué me centro en este mensaje clave? Porque es una herramienta de comunicación. Seguramente la hemos visto en diferentes campos de acción, diversos campos de acción. Y los diversos campos de acción que genera esta herramienta
nos amplía un poco el panorama de uso, ¿no? Pero también es importante recordar de que el contar historias, ¿no? Se usa desde que la humanidad es humanidad, porque recordemos que antes no existían repositorios físicos para poder guardar la experiencia, el conocimiento. Mucho de esto se transmitía de manera oral, también a través gráfico con dibujos, ¿no? Pero mucha parte del desarrollo de la humanidad siempre fue a través de historias. Y esas historias generaban una serie de recursos al momento de poder transmitir algo concreto, ¿no? Hemos visto que se usa storytelling en diversos campos de acción y eso seguramente lo observamos. Pero para mí el primer punto de este espacio es tratar de centrarnos que es una herramienta de la comunicación corporativa. Eso es básico, fundamental, ¿no? Yo les he comentado que mi carrera base es comunicaciones y yo sostengo que esta herramienta de comunicación corporativa tenemos que verla con esos lentes, como comunicadores, porque solamente el hecho de ser comunicadores nos va a permitir a nosotros poder focalizarnos en cómo usar esta herramienta. Esta herramienta que tiene su propio campo de acción. Con estos puntos creo que es un buen inicio de la definición del storytelling. Recordemos, con esta mirada de comunicadores, podemos usar esta herramienta en diferentes campos de acción. Y seguramente han observado que se usa en diversos campos de acción. Ahora, hay ciertos puntos importantes que el storytelling nos genera, que sobre eso vamos a centrar nosotros en este espacio. Y son estos 4 componentes que yo creo que es la base para que nosotros podamos internalizar el impacto de las historias, no focalizarnos en el impacto de las historias. Son estas 4 ideas centrales que nosotros tenemos que tener en los lentes al momento de usar el storytelling, ¿no? Fuera de la historia en sí, que es una variable que tenemos que aprender a usar, fuera del mensaje clave, que es trascendente al momento de utilizar en temas comunicacionales, o fuera de la narración, que es la acción de contar la historia, estos 4 componentes son lo que yo considero que realmente genera el impacto en la historia. Estos 4 componentes creo que nos permite tener una visión sistémica del impacto de las historias. Y seguramente en alguna oportunidad les ha ocurrido a ustedes de que alguna historia como historia ha cumplido cualquiera de estas 4 características, que es lo que nosotros vamos a centrarnos hoy en este espacio de interaprendizaje, ¿no? Recuerden, si hay una consulta, me la comentan para poder ir integrando lo que yo quiero explicar o cuál es la visión mía del storytelling. Número 1, proyección. Yo los invito a que ustedes piensen o puedan recordar alguna película que han ido a ver ustedes solos, con amigos, con su familia, y alguna película que cuando estaban narrando la historia, se estaba ejecutando la historia, ustedes se proyectaron y generaron en su imaginario algún tipo de vínculo con la historia que estaban observando. Pero sí necesita una profunda honestidad propia, que en algún momento tú viste la historia y algo pasó que te proyectaste en ese hecho, en ese suceso, en esa narración de la historia que nosotros estamos observando. Igual podría ser cuando estábamos leyendo un libro. Estás leyendo un libro y realmente te proyectas y te creas tu imaginario que eres parte de esa historia. Cuando eso se consigue, el impacto de la historia realmente cumple su cometido, porque nos llegamos a proyectar en un hecho concreto, ya sea que estamos leyendo un libro, ya sea que estamos leyendo una crónica, ya sea que estamos leyendo un cuento, o estamos viendo un video, o estamos viendo nosotros una película, algo pasa, algo ocurre que nos vinculamos. Y justamente ese proceso de vincularnos es lo que le genera a las personas esta proyección al momento de estar en parte de la historia. Esta idea concreta es el primer punto que yo quiero generar. El entender esto como proyección es un factor sumamente importante en el primer punto del impacto de la historia. El primer punto que nosotros debemos generar claro es la proyección. Entonces, si generamos esta proyección,
tenemos que recordar, y los invito a pensar, a que puedan tener un flashback, qué historia tú te proyectaste, ¿no? Incluso llega a ser tan alta la proyección de que cuando tú sales de ver esta película, de leer este cuento, de tener esta experiencia, sigues creando en tu imaginario estas circunstancias, esta secuencia, y te sientes parte de ese hecho. Es más, te pones a reflexionar tranquilamente cómo hubieras actuado tú. Te pones a crear tranquilamente escenarios, cómo tú hubieras reaccionado en este tipo de circunstancias. Y te sigues generando, ¿no? Luego hablaremos de por qué esto aplica bastante en la neurociencia. Otro factor importante, llamativo en el tema del impacto de las historias es la conexión. Es decir, tú te conectas tanto con la historia que la sigues. Te conectas tanto con la historia porque por más que sabes que es una historia, que por más que de repente es una fantasía, realmente te vinculas a nivel emocional. Y como si fuera una montaña rusa, te lleva por alegría, te lleva por furia, te lleva por molestia, te da cólera, tanto así que incluso algunos hasta le gritan a las pantallas. O tanto así que unos leyendo se despiertan eufóricamente del hecho concreto que está pasando. Porque esa narración, esa historia que está siendo ejecutada, y recuerden, en una secuencia de acontecimientos, te conecta. Y sí me gustaría nuevamente una profunda reflexión, si alguno de ustedes en alguna oportunidad hasta ha reído exageradamente por algo que pasó en la historia. De repente algunos hemos llorado y nos hemos quebrado profundamente. O tal vez la historia te ha hecho enfurecer, ha activado a ti hasta la ira, porque justamente esa narrativa nos trata de llevar a la conexión, a esa conexión en el cual ya factores emocionales nos llevan a este proceso natural de lo que está siendo narrado. Luego integraremos esto con algunos ejemplos. Persuasión. Y acá también, perdón que insista, ser profundamente honestos, ¿cuántos de nosotros, producto de una historia, realmente la persuasión hizo que modifiquemos algo concreto, tangible, palpable? O sea, la historia generó que nosotros modifiquemos nuestra conducta observable, concreta. Y hay muchos ejemplos orientados a la persuasión, muchos ejemplos, desde que algunas marcas famosas, ya sea de relojes, ya sea de autos, uno solamente al ver ese producto en la historia nos persuade y nos modifica y nos orienta a hacer una compra concreta de un producto concreto. Esta capacidad de persuasión también genera que nosotros nos llevemos a esta metacognición de pensar en lo que estamos pensando, se genera un conflicto cognitivo, podemos hasta desprogramar o desaprender y nuestra conducta cambia. Por esa persuasión implícita que tuvo la historia con nosotros, porque nos generó algo en la cabeza, concreto. Y el cuarto punto de lo que yo quiero compartir ahora es que es altamente pedagógica, pero altamente pedagógica. Genera un aprendizaje concreto, genera que la gente internalice algo concreto que es parte de la narrativa de la historia. Lo general, y sobre todo los que nos encargamos a ejecutar este proceso de entrenamiento en el storytelling, es que las personas comprendamos una visión muy integral de que es un recurso de comunicación. Y como comunicadores, utilizar este recurso, ya sea según este modelo que estoy compartiendo, que es el que yo creo que funciona, entender nuestra historia, queremos que la gente se proyecte, o sea, que llegue a lo imaginario y se ponga en ese rol, en esa situación, en ese momento que está ocurriendo, que extrapole el externo y se meta a la historia y sea parte de la narración, ¿ok? Típico caso de estas películas, ¿no? De ciencia ficción, estas películas
que te generan escenarios en otros planetas, y tú te vinculas y te pones hasta una cofradía y la gente tiene seguidores y naces a los grupos y comunidades y te metes en la historia y es parte. Incluso hay alguna tan fuerte historia que tiene su propio lenguaje y la gente se vincula con estos lenguajes y con sus avatars, con sus ecosistemas y es parte. Y es un ejemplo terrible como historia. Y eso es bien interesante porque en el management se utiliza mucho, sobre todo para proyectar ciertos atributos muy asociados a temas de cultura, que son cosas bien interesantes. El tema de observar la conexión, cuando nos conectan con la historia, y por más que sabemos que es una historia, porque lo sabemos, se activa nuestro mundo emocional y se vincula con la historia. Y este vinculamiento emocional, que es algo que fluye, activa ciertas cosas en nuestro organismo y dentro de la técnica de la montaña rusa, nos lleva por diversos tipos de emociones y es un viaje, es un refresh emocional total y realmente salimos hasta extasiados de la historia y seguramente les ha pasado que un buen libro dentro de los códigos que para uno es libro nos lleva por momentos que terminas con una sensación, wow, pero wow, impresionante. Este tema de persuasión, recuerden, es muy importante porque en temas de ventas, en temas de marketing, hacen este tipo de persuasión para modificar nuestra conducta observable. ¿Ok? Y eso es bien interesante porque recuerden, si no me equivoco, en la década del 50 o 60, de hace algunos años atrás, ya casi 70 años atrás, se usaron películas para que las mujeres fumen porque en la persuasión que quisieron hacer en esas películas ponían a los personajes de mujeres exitosas, mujeres ejecutivas, fumando. Y eso fue bien interesante porque estas historias hicieron la persuasión para que las mujeres fumen. Y hay investigación muy interesante correlacionando cómo se aumentaron este tipo de consumo de estos productos específicamente por este tipo de historias y pueden tener cientos de ejemplos de cuántas películas realmente modifican nuestra conducta de compra. Entonces, para cualquier caso, estos temas de persuasión, a través de las historias, vamos a encontrar muchos ejemplos y también nuestros ejemplos. O acaso nos vemos en estas historias de comerciales, ¿no? Con todo el enfoque del storytelling en los comerciales, que lo que quieren es persuadirnos para comprar un producto concreto a través de esta historia, de todos estos momentos que ocurren. Típico caso cuando es el Día de la Madre, típico caso cuando es Navidad, típico caso cuando vienen fechas y nos cuesta una historia y se suma la persuasión con la conexión porque es integral lo que pueda pasar. Y tiene muchos fines pedagógicos, pero muchos fines pedagógicos si nosotros quisiéramos que la gente pueda aprender algo, ¿no? Entonces, yo con mis lentes de comunicador, cada vez que ejecutamos el storytelling como un recurso en una actividad concreta, que podría ser en un speaker o en una sesión de liderazgo, sí es comprender el impacto que yo quiero generar. Es importante definir cuál es el impacto que yo voy a establecer, porque cada una de estas variables que yo considero, también la neurociencia lo valida, o sea, también la neurociencia lo pone como parte importante, porque los neurocientíficos investigan los diversos neurotransmisores que ocurren a través de la historia como historia, ¿no? Ellos plantean, por ejemplo, que cuando logras la conexión, o sea, la conexión, se activa un neurotransmisor muy importante asociado a la confianza, ¿ok? Es este tema de confianza que es este tema de confianza de la neurociencia implica que es este químico llamado oxitocina. Y la oxitocina es este neurotransmisor que cuando nosotros lo sentimos, nos genera confianza. Por eso que en estas partes de historia, cuando hay un testimonio, un hecho importante, una apertura, tú te sientes en confianza. Y te vinculas en esa conexión que tú dices, wow, ¿cómo me siento? ¿Cómo me fastidio? ¿Cómo me emociono? ¿Cómo me genero? Este tema de proyección
se asocia mucho a que la gente siente que puede ser capaz y puede meterse en la historia, típico de películas de acción, y que activa la adrenalina, ¿no? Esta adrenalina que nos hace sentir que podemos conseguir todo, que somos capaces de vencer todos los retos. Y esas historias que activan la adrenalina es fundamentalmente, es un cóctel que nos llena de energía. O sea, lo que trato de explicar es de que estas características propias, ya sea de proyección, de conexión, de persuasión o pedagógica, tienen también mucha relación con la neurociencia, que es este cóctel que la gente tiene de neurotransmisores cuando ocurre una historia que realmente nos vincula, nos genera, nos establece, ¿no? Por eso yo los invito a que puedan reflexionar cuál fue la última historia que ustedes realmente se conmovieron, ¿no? La última historia que cuando tú estuviste en ese momento realmente te quebró, ¿no? La última historia que tú la checaste y la llevaste por diversos procesos y sentiste un vínculo emocional tan fuerte que realmente te movilizó, ¿no? Si alguien quisiera aportar, sería genial para entrar en una conversación, ¿no? Este proceso que nos lleva realmente nos genera algo en nosotros. Es este cóctel de momentos realmente nos vincula. Entonces, la capacidad de crear historias, están muy asociadas a ponerles mensaje clave, que es otra parte, otra ruta, o otras pautas, y sumarle a la ejecución, que es la narración, que es la acción. Entonces, cuando una persona tiene un flashback y recuerda una historia, puede incluso llegar a sentir o recordar lo que sintió en el primer momento. Y se le quedan 2 o 3 ideas muy importantes de esa sensación. Por eso es altamente pedagógica como aprendizaje. Entonces, cuando nosotros sentamos estas situaciones que queremos establecer, que queremos vincular, sí es importante comprender que la historia, la narración, estos 4 componentes generan el impacto. Evidentemente, de acuerdo a su habilidad de preparar la historia, de escribir la historia, de estructurar la historia, para que tenga estos momentos, es una habilidad. Y cuando desarrollamos esa habilidad, cualquier hecho, cualquier experiencia, cualquier anécdota, podemos estructurarla para que de repente pueda generar conexión, activar la oxitocina, generar confianza. O de repente, cualquier historia, hacer que las personas se proyecten, se vinculen, creen un imaginario, sientan parte que están en esa historia y se llenan de adrenalina. O que las personas puedan, a través de otra situación concreta, ustedes mismos, poder integrar estos 4 momentos para que la historia sea de impacto, para que la historia genere algo. Porque recordar la definición, el storytelling es una herramienta de comunicación que a través de una serie de acontecimientos trata de generar y posicionar un mensaje clave. El mensaje clave es el que yo decida que quiera posicionar en las personas. Una excelente manera es a través de la proyección. Una excelente manera es a través de la conexión. Una excelente manera es con persuasión. Y una excelente manera es que sea pedagógico. ¿Ok? Esos son 4 puntos importantes. Si hay alguna pregunta o precisión, me lo comenta para hacer algún clare. Si no, vamos integrando esto de una manera que nos permita poner un ejemplo y se puedan llevar de cómo convertir sus historias de impacto, ¿no? Por ejemplo, es importante para mí que piensen tal vez en el último viaje que hicieron, que piensen
en el último viaje que ustedes disfrutaron, en el último viaje, ya sea un viaje a otra ciudad, otro departamento, otro país, un viaje. Si de repente yo quiero contar el viaje, yo quiero contar el viaje para que la gente pueda ser persuadida, para que ellos puedan repetir el viaje, estoy totalmente seguro que van a tratar de que la historia tenga mucha adrenalina, que hayan una serie de hechos que realmente impactan, que llamen la atención, pero acá sí yo también le cambiaría el ritmo con un momento de intimidad, con un momento de conexión, con un momento de vinculamiento para que la gente esté en confianza de que porque me lo cuenta Pepe, Juan, María, realmente le creo, realmente confío que esta estrategia de contar historias de viajes es lo más común en este nuevo enfoque de experiencias, donde personas como nosotros nos cuentan su experiencia y lo que quiere, al final de cuentas, es persuadir nuestra decisión de ir a este viaje, de ir a este suceso. Seguramente, también me gustaría que piensen en algún restaurante que les ha gustado, un restaurante donde ustedes han disfrutado la comida, un restaurante donde tal vez tú digas, wow, acá quiero volver. Y si alguien te pregunta, tú vas a tratar de que esa persona se proyecte en ti al momento de disfrutar la comida. Y tal vez serás muy descriptiva con los sabores, el tamaño de las porciones, no sé, algún detalle en particular de la comida al servirte, para que esa persona, a través de tu sensación que estás narrando, siente el gusto, siente el paladar, se active la memoria olfativa, se vincule y diga, wow, también quiero disfrutar ese plato de comida. Lo que trato de explicar para ir cerrando es que el storytelling es un recurso de comunicación, pero que tiene su modelo de preparación, tiene su estructura. Y tenemos que llevar esa estructura para que en esta secuencia pueda haber un mensaje. Porque no es solamente la narración por narración, no. Ni la historia por historia, no. Sino que hay una estructura en base a la comunicación que yo diga, ok, mi historia, mi objetivo es que la gente se conecte. Típico caso cuando se cuentan historias de testimonios de situaciones en el cual la gente ha sufrido mucho, en el cual las personas han tenido vidas muy complejas. Y lo que queremos que ante ese hecho que está narrando esta persona se vincule con nosotros. Y en ese vínculo lo sienta de que tú estás sufriendo con él. Y en ese vínculo que se genera ya dentro de la visión de comunicación, yo pueda posicionar y sentir la historia como mía. Y seguramente les ha pasado que cuando ustedes han replicado la historia de otra persona, incluso la han narrado como esa persona lo narraba. Incluso lo han narrado como él lo sentía, hasta cuando se hacen grabaciones, hasta las mismas pausas, las mismas tonalidades, porque te conectó, te vinculó, lo sentiste tan parte de ti que dijiste, wow, esa es mi historia. Yo siento lo que él está sintiendo. Y te llegas hasta acelerar, te puede cambiar hasta la respiración. Lo que trato de explicar es que para que una historia impacte, traten de tomar el criterio de estos 4 puntos. Lograr que el stakeholder, el grupo de interés, la persona, el público que está escuchando la historia como historia, se pueda proyectar, se puede imaginar en ese rol, pueda generar los espacios y sienta qué hubiera hecho esa persona en esa situación, en ese momento. O sea, ¿qué hubieras hecho tú en esa situación siendo parte del personaje de la historia? Si logramos esa acción, ya nos metimos en la historia y la historia realmente impactó. Tanto así que la persona al final de la historia va a seguir pensando que él es el personaje. Va a seguir pensando cómo lo hubiera resuelto. Y por eso yo los invito, pueden coger cualquier historia que ustedes tengan, una experiencia propia, experiencia de otras personas,
Y si la logran estructurar para que la gente se meta en esa situación, ya cumples uno de los indicadores. Si está uno, genial. Si están los cuatro, mejor. Pero debe cumplir uno por lo menos para entrar a esta definición del storytelling. Recuerden que en la conexión, algo que yo sí aconsejo mucho es lo que se llama la verdad cultural, ¿no? Entender cómo funciona esa cultura, ese grupo de personas, ¿no? ¿Qué valor en común tenemos la gente? Típico caso, no sé si a alguno de ustedes les gustan los animales, pero cuando se cuentan historias de animales, el vínculo es sumamente fuerte porque hay una verdad cultural. A todos ellos les gustan los animales. Esa conexión de todos nos vincula y tú sientes lo que está ocurriendo. Típico caso que si ustedes observan, la participación de los animales en películas cada vez ha ido ascendiendo, ha ido aumentando. Yo recuerdo mucho, pero bastante, algunas películas de los 90 donde comienzan a aparecer situaciones de fin del mundo, caos mundial, y hay una escena en la cual rescatan al animal. En todo ese escenario de catástrofe, salvan al animal. Y seguramente es correcto como mensaje, pero yo me conecto. Digan, qué bacán, ¿cómo lo salvó? Siento parte del sufrimiento. Y eso ha generado que muchas más personas se posicionen a esta idea válida para ellos, que son parte de la familia. En persuasión tenemos muchos, pero muchos ejemplos negativos, positivos, sobre cómo se genera modificar este suceso, ¿no? Y ahí tenemos que muchos países, ya dentro del enfoque de relaciones públicas, cómo utilizan películas para que las personas puedan visitar sus países o conocer sus paisajes y poder tener mayor posicionamiento. Típico, algo muy común en ciertas culturas para persuadir que nosotros vayamos a ese país y podamos conocer este tipo de cultura, típico de muchas novelas también, de que la historia nos persuade para modificar algo observable y concreto, y conocer realidades que de repente antes ni estaban pensadas. Y finalmente, en el tema pedagógico, recuerden de que uno aprende a través de estas historias, ¿no? Por eso es que se ha usado durante mucho tiempo las historias en la narración del sistema de educación básica regular, no sé si tienen hijos, en el cual los docentes, a través de la historia, cerraban con una variable muy importante en el storytelling, lo que se llama la moraleja. Esta moraleja, que es el debrief de la historia, que es importantísimo, o esta moraleja que te lleva al conflicto cognitivo para desaprender, o esta moraleja que te genera la metacognición, ¿no? Pienso en lo que estoy pensando, como proceso sumamente importante para el aprendizaje, pero sumamente importante para el aprendizaje. Es que cuando nosotros ejecutamos estos entrenamientos de storytelling, tratamos siempre de enfocarnos en tres rutas, tres momentos. Uno es el diseño de la historia. Y hay ciertas técnicas para escribir historias, ¿no? Y los que son escritores, conocen muchas técnicas para escritura. Hay muchas técnicas. Lo importante, según todos, es escribir, 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 escribir. Si escribimos en base a estos momentos, la historia puede ser de alto impacto. Lo segundo es estructurar el mensaje clave, que son las palabras, frases que yo quiero posicionar, ideas, eslogan, pensamiento, data, que ya son técnicas de comunicación, material concreto, para que la historia posicione ese mensaje. Y en este mensaje lo fundamental es la moraleja. Esta moraleja es esta frase, este eslogan, es esta idea final que centraliza, ¿no? Este posicionamiento que queremos que la gente se vaya. Y el tercer componente es la ejecución. Es decir, que yo tenga la capacidad de pararme y ejecutar la narración oral, ¿ok? Porque estamos en ese escenario, porque también puede haber storytelling con una fotografía, totalmente. Muy común en publicidad, ¿ok? Pero este espacio es básicamente de narración oral, que es el que muchos de nosotros utilizamos cuando estamos en clase, ejecutando un contenido y soltamos un storytelling. O de repente estoy con mi equipo liderando y suelto un storytelling.
O de repente ha pasado un problema en la empresa y queremos hacer una solución y aplico el storytelling. Sea el momento que sea, el recurso es un recurso importante, llamativo. Yo estoy muy contento que cada vez más personas usen el recurso, pero sí tiene que ser una mirada de comunicación. Esa es mi perspectiva, ¿ok? Hay otras disciplinas que también incorporan y seguramente con mucho éxito. Pero la mirada de comunicación te da la estructura, es decir, es una secuencia de acontecimientos. ¿Ok? La idea es posicionar un mensaje clave, porque ese es el objetivo. El mensaje clave no es un tema recreativo, es posicionar un mensaje clave según la visión de comunicación. Puede haber recreativo, por supuesto, pero no está en esta umbrella. Preparo mi historia a través de una estructura, cómo la escribo, cómo la desarrollo. Hay muchas técnicas para que ustedes puedan aprender a escribir historias o sus experiencias las adapten en un modelo básico que es inicio, nudo, desenlace, que es un modelo básico para escribir historias, posicionando estas cuatro cosas. Que la gente se proyecte, o sea, se imagine que es parte de, se meta a la historia, se ponga escenarios que son cómo lo harían estas personas, típico caso de estas películas de culto, de grupo, de comunidad, que la gente se conecte. Recuerden la técnica de la montaña rusa, que pasen por diversas emociones al momento de escuchar la historia. El tema de persuasión, qué cosa yo quiero modificar de forma observable después de que la gente pueda oír la historia. Y finalmente, que sea altamente pedagógica en esta metacognición, que la gente piense en lo que piense, en este conflicto cognitivo, en este tema de desaprender, con la capacidad de incorporar nuevos tipos de información sobre lo concreto. Sumándole todo eso, la última parte es la ejecución, para lo cual sí necesitamos una habilidad de expresión, algún tipo de técnica de impostación de la voz, algún tipo de momentos de narración con silencio, pausas, énfasis, para que el match, el vínculo de la narración realmente nos genere eso que estamos conversando. En ese escenario funciona el storytelling como recurso. Y en ese escenario, tener siempre confianza que el storytelling impacta. El impacto de las historias son estas capacidades que nosotros, para empezar, podríamos escribir nuestras experiencias, nuestras anécdotas, ya a un nivel superior, las historias que ya conocemos, simplemente estructuradas de forma diferente, que nos permite a nosotros poder llegar a este mensaje, que es algo tan importante al momento de ejecutar estas historias. ¿Ok? Entonces, antes de cerrar con un par de mensajes finales, ¿alguna pregunta, alguna precisión, alguna inquietud en base a lo que hemos sostenido en este espacio para poder facilitar algún tipo de comentario de lo que estamos trabajando hoy día en este espacio? Nada, excelente. Entonces, vamos a ir cerrando de la siguiente manera. Recordemos que cada uno de nosotros tenemos una vida. Recordemos que tenemos un ciclo. Recordemos que somos un momento. Si se pudieran a pensar hoy, 9 de agosto, ¿qué título le pondrían a su vida? Hoy, 9 de agosto, ya sea que tengas 20 años, 30 años, 47 como es mi caso, ¿qué título le pondrían a su vida? Ese título representa su historia. La gran pregunta, la gran reflexión es ¿cómo les gustaría a ustedes que la narren? Si otra persona pudiera narrar tu historia solamente en el título y narrar cómo la viviste, comenzaremos a pensar el impacto que genera tu historia, que seguramente en algún momento hemos escuchado historia de otras personas y seguramente nos han impactado. Yo los invito a que intenten ese ejercicio. ¿Qué títulos se pondrían a su vida? Y van a comenzar a pensar en secuencia de acontecimientos, de vida, secuencia, momentos, secuencia, espacios. Luego pensar si tu vida hasta ahora, lo que tú podrías narrar, está más asociado a que alguien
quiera vivir como tú viviste, está más asociado a que la gente se conecte y sienta lo que tú pudiste sentir, está más asociado a que a través que algo hiciste tú, bien o mal, porque eso ya es un juicio, puedes persuadir a una persona o qué creen las personas que aprenderían de tu historia. Ese ejercicio propio, les aseguro que nos ayuda a comprender el impacto que tienen las historias. Entonces, eso es lo que he querido compartirles. La idea en este espacio de interaprendizaje de grupos CPT es cada cierto tiempo organizar esas actividades en el cual enfocamos una idea, enfocamos un modelo, enfocamos algo que creemos que es importante y producto de esos espacios tratamos de generar un interaprendizaje. En este caso hoy fue un tema del storytelling, impacto de las historias. Y yo, como les decía, que mi nombre es Joseph Navarro, me siento muy contento que nos hayan acompañado. Para mí es importante socializar estas ideas, porque mi carrera base es comunicación, y me gusta mucho que una de las herramientas que uno conoce hace mucho tiempo, cada vez se posicione más. Pero como esa herramienta tiene su metodología, tiene su estructura, y es bueno seguir una ruta, una guía, un script, para que la aplicación de la herramienta realmente siga lo que es la definición. El storytelling es una herramienta de comunicación que a través de una secuencia de acontecimientos busca persuadir, conectar, es altamente proyectiva y tiene también mucha fuerza pedagógica. ¿Para qué? Para poder posicionar el mensaje clave. ¿Qué es el mensaje clave? Esa idea, ese constructo, ese pensamiento que yo necesito que la gente incorpore. Seguimos ese proceso, les aseguro que esto funciona y nos permite en mayor o menor medida poder llegar a algunas situaciones que creo que son parte de este proceso. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar presente hoy. Éxitos en las ejecuciones. Y sí los invitamos a que puedan ustedes intentar poder seguir esta ruta que hemos socializado acerca del impacto de las historias. Gracias. Buenas noches.